Quiero iniciar con una consulta, una pregunta para ustedes, ¿no? Si un accidente ocurrió, si una capacitación se dictó o se ejecutó y si un monitoreo también se ha realizado en su empresa, ¿cómo demuestran ustedes que realmente pasó? ¿No? ¿Cómo demuestran si un auditor o un inspector SUNAFIL les dice, quiero ver si hubo una capacitación? ¿Cómo, ustedes qué le entregan? ¿Cómo demuestran que ha habido una capacitación? Una capacitación, de repente una charla, un monitoreo, una investigación de un accidente. ¿Qué es lo que ustedes muestran a la persona que está solicitando? ¿Cómo evidencian que han hecho eso? A ver, Nilson, Victoria, ¿cómo evidencian si algún auditor les pide un auditor o un fiscalizador les pide la evidencia de una capacitación, de un accidente, de un monitoreo como tal? ¿No? ¿Yo qué muestro? Muestro mis evidencias, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si me piden una capacitación, muestro un registro de capacitación donde se ha anotado a la persona que ha recibido tal fecha esa capacitación, ¿no? De repente un accidente, muestro un registro de un accidente, como tal, está la fecha, cómo ha ocurrido, como tal, el, ¿qué muestro yo? Siempre registros, ¿no? Entonces de eso trata la clase de hoy día, ¿no? El registro. Pero como en la clase pasada vimos documento, aquí vamos a unas consideraciones clave en cuanto a documento y cuanto a registro, ¿no? En sí, el documento que vimos la clase pasada describe cómo se realiza. Por ejemplo, el plan anual es un documento, ¿no? Recuerdan que lo vimos la clase pasada, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo es un documento, ¿no? ¿Por qué? Porque describe qué voy a hacer durante todo el año. En cambio, la diferencia es que el registro es la evidencia de algo que ya se ejecutó. Por ejemplo, una capacitación que ya ejecuté es un registro, ¿no? Porque es una evidencia que me permite demostrar que yo ya cumplí con la capacitación. Por ejemplo, también un monitoreo, un registro de un monitoreo también es un registro, ¿no? Porque evidencia que yo ya ejecuté el monitoreo, ¿no? Por ejemplo, un, un registro de una investigación de un accidente, ¿no? Evidencia que ya estoy haciendo la investigación, entonces ya no sería un documento, sino un registro, ¿no? La naturaleza como tal del documento, que puede ser el plan anual, que puede ser el programa, ¿no? Es preventivo y es orientador, ¿no? Porque es un documento pues, que se ejecuta, ¿no? Para prevenir, como un manual, un procedimiento, ¿no? Un procedimiento también es un documento, pero en cambio un registro es verificable, no comprobatorio, simplemente se hizo o no se hizo. Eso es como tal el registro, ¿no? El estado como tal del documento, un documento, por ejemplo, un plan de contingencia, un procedimiento de trabajo o un protocolo, ¿no? Se revisa, se aprueba y se controla, ¿no? Lo revisa, puede revisarlo el comité, puede revisarlo la alta dirección y se aprueba, ¿no? En cambio, el registro simplemente no necesita más aprobaciones, ¿no? Porque el registro es la evidencia de algo que tú has ejecutado. Simplemente tú generas y lo archivas, ¿no? En un archivador, valga la redundancia, ¿no? Ese es el registro, ¿no? Diarios, por ejemplo, en obra, los ATS diarios, los permisos de trabajo son registros, ¿no? Simplemente tú agarras, llenas en campo, firmas y lo archivas. Entonces, ese es un registro como tal. En cambio, un documento no tiene revisiones, tiene versiones, tú lo discutes, no lo revisas, tiene que aprobarlo el comité, tiene que aprobarlo la alta dirección, ¿no? Ejemplos claros, ¿no? Del documento, por ejemplo, en la matriz CIPER es un documento, ¿no? ¿Por qué? Porque se aprueba, porque es un documento que describe cómo se realiza algo, porque es preventivo, ¿no? La matriz CIPER es preventiva para identificar, ¿no? Un procedimiento de trabajo, ¿no? Plan anual de seguridad y salud en el trabajo, un plan de emergencia, ¿no? El registro es evidencia, ¿no? ¿Qué ejemplos de registro? Registro de entrega de PPs, registro de inspecciones, registro de capacitaciones, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre el registro y el, el registro y el documento, ¿no? También es fundamental que nosotros, como área de seguridad y salud ocupacional, o SOMA en este caso, eh, tengamos que hablar con palabras técnicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que saber también la diferencia entre registro y formato, como tal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un formato es cuando hay un registro vacío. O sea, por ejemplo, tengo un registro de inducción como la primera imagen donde está vacío. Si está vacío, simplemente tengo la plantilla sin estar lleno, eso es un formato, ¿no? Para poder hablar con propiedad. De repente estamos en el trabajo, ¿no? De repente pásame un formato de capacitaciones, ¿no? Pásame un formato de entrega de PPs, ¿no? Es el formato como tal.
¿Cuándo ya viene a ser el registro? Cuando yo ya lleno y ejecuto con mi evidencia. Entonces, esa es la diferencia entre registro y formato, ¿no? La primera, el formato es el vacío, es la plantilla nada más, y el formato ya es, perdón, ya el registro ya es lleno cuando escribo todas mis evidencias como tal, ¿no? Esa es la principal diferencia. ¿No? Entonces ya vamos acá un poquito a entrar al tema el día de hoy, que son los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué son los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como todo registro es una evidencia objetiva que la única ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783 y su reglamento, exigen conservar para demostrar la acción, ¿no? Actividad, el control que yo tengo respecto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Los registros tienen que ser legibles, tienen que ser completos, tienen que ser fechados, tienen que ser firmados según como corresponda, y también por parte de la ley, tiene que ser preservado durante un periodo de tiempo que establece la ley según el tipo de registro, ¿no? Entonces, en resumen, un registro obligatorio es una evidencia, ¿no? Es una evidencia objetiva de algo que yo he ejecutado en seguridad y salud en el trabajo. Bien, estos son los registros obligatorios que me exige la ley 29783, ¿no? Tenemos el registro de accidente de trabajo, incidente peligroso y enfermedad ocupacional. Tenemos el registro de exámenes médicos ocupacionales. Tenemos el registro de monitoreo de agentes químicos, físicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos. Tenemos también el registro de inspecciones internas en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el registro de estadísticas en seguridad y salud en el trabajo. Registro de equipos de emergencia y seguridad. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia. Y finalmente el registro de auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos a tocar cada uno de estos registros. Vamos primero por el registro de accidente de trabajo, incidente peligroso y enfermedad ocupacional, ¿no? Específicamente ahorita vamos a centrarnos en el registro de accidente de trabajo, ¿no? Para ser un poco más interactivos, vamos a plantear este caso, ¿ya? Dice, el accidente ocurrió en un almacén a causa de un desnivel en el piso, ¿no? Tenemos un almacén, imaginemos que estamos en una empresa que tiene un almacén y en el pasadizo hay un desnivel en el piso, ¿no? Y afecta a un técnico de despacho, ¿no? El trabajador sufrió una caída a nivel, resultando un esguince de tobillo que le dio 5 días de descanso médico, ¿no? Entonces, hay un trabajador que supuesto es técnico de despacho, no está caminando por el área del almacén, hay un desnivel, no se da cuenta, ¿no? Tiene una caída a nivel y el tobillo es el que se ve comprometido, ¿no? Entonces va, se atiende y le dan 5 días de descanso médico, ¿no? Datos adicionales, la empresa cuenta con 100 trabajadores, ¿no? 20 laboran en un área de almacén que es de alto riesgo y 80 son en ventas que trabajan en otra sede. O sea, 80 personal administrativo y solo 20 en el almacén, ¿no? Entonces vamos a llenar el registro. ¿Ya? Esta es la plantilla que nos da el, el decreto supremo de todos los registros obligatorios del sistema de gestión, ¿no? Entonces, razón social, ¿no? Ponemos el nombre de la empresa, ¿no? Se pone también el RUC, el registro también te pide la dirección de la empresa, ¿no? También acá la estoy colocando, la estoy sombreando. Tipo de actividad económica, la actividad económica que se dedica a la empresa, distribución, ¿no? Estamos imaginando que es un almacén. Y acá también, número de trabajadores en el centro laboral, ¿no? En el caso nos planteaba que son 100 trabajadores, entonces acá siempre se consulta con planilla, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tengo en planilla? Y acá se pone el número real del, de la empresa, ¿no? Luego, hay otro apartado en este registro obligatorio de accidentes en el cual me pide el número de trabajadores afiliados a mi SCTR, ¿no? Nosotros vemos acá que tenemos 100 trabajadores, pero de los 100, 80 trabajan en otra sede que son de ventas, o sea, que son bajo riesgo, y solo 20, no, acá me dice, solo 20 laboran en un almacén. Entonces, la empresa solamente tiene 20 en SCTR. Entonces, ¿cuántos trabajadores afiliados al SCTR? 20. ¿No? Porque muchas empresas solamente afilian a los SCTR a los trabajadores de alto riesgo, ¿no? Si están en otra sede donde solo es ventas, no amerita ese SCTR, ¿no? Número de trabajadores no afiliados, entonces la diferencia sería 80, son los trabajadores de ventas, y también te pide el nombre de la aseguradora, ¿no? Acá le estamos poniendo como ejemplo RIMAC, ¿no? Entonces aquí se pone la aseguradora que sea aplicable a su empresa. Bien, entonces esa es la primera parte del registro de accidente, ¿no? Luego, continuando con el registro de accidente de trabajo, también te pide que llenes
datos del empleador si tiene intermediación, tercerización o contratista, ¿no? En el caso que estamos planteando, estamos suponiendo que la empresa no tiene ningún, o sea, el accidentado no ha sido por parte de una subcontrata, una tercerización, contratista, entonces lo que queda llenar acá es no aplica, ¿no? Si no aplica como tal, no tiene por qué llenar. Le ponemos no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque no tenemos ninguna intermediación, tercerización o contratista en el accidente, ¿no? O sea, la empresa puede subcontratar, pero el accidentado no ha sido por ello, ¿no? Entonces, acá le ponemos no aplica, no hay problema. Bien. Luego ya te pide en el registro de accidente de trabajo, ya te pide los datos del trabajador, ¿no? Entonces, apellidos y nombres del trabajador, ponemos tus apellidos y nombres, ¿no? Acá como tal hemos puesto como ejemplo Juan Pérez, ¿no? Ponemos su DNI, también nos pide la edad del trabajador afectado, ¿no? La edad, 32 años, el área, ¿no? Estamos poniendo que es un almacén, tenemos el área de logística, el puesto de trabajo que es también el que en el caso nos mencionaba, ¿no? Por acá está técnico de despacho, ¿no? Este es su puesto de trabajo. Aquí sí hay que tener cuidado en los registros porque hay que poner tal cual el puesto de trabajo que aparece en la planilla, ¿no? Que el área de planillas nos pasa. Entonces, como tal, auxiliar de despacho o como está registrado, ¿no? Como tal. ¿Cuánto tiempo tiene de antigüedad? También te pide cuánto tiempo tiene de antigüedad el trabajador en el empleo, ¿no? Estamos suponiendo que tiene un año, ¿no? Sexo masculino, el trabajador se llama Juan. ¿En qué turno ha sido el accidente? ¿No? Día, tarde o noche, se pone turno día. ¿No? Imaginemos que tiempo de experiencia del puesto en el trabajador, un año. Y como tal, número de horas trabajadas en la jornada laboral, también es lo que pide, ¿no? Aquí vamos a poner, estamos suponiendo que el accidente ha sido el 13 de febrero del 2025, ¿no? A las 9:05 de la mañana. Entonces, suponiendo que la jornada empieza a 8 de la mañana, entonces si entró 8 de la mañana y el accidente fue a las 9:05 de la mañana, ¿cuántas horas de jornada laboral tenía el trabajador antes del suceso? Si entró a las 8 y el accidente fue 9:05, entonces tenía 1 hora y 5 minutos, ¿no? Entonces, esto de acá sí hay que llenarlo muy claro porque es todo lo que te pide la ley, ¿no? Entonces, 1 hora y 5 minutos trabajados antes de que ocurra el accidente, ¿no? Luego, continuando con el registro, también nos pide pues la fecha y el hora del accidente. Nos estamos poniéndole 13 de febrero de 2025 a las 9:05 de la mañana. ¿Cuándo empezó a investigarse cuándo empezó a hacer la investigación del accidente? ¿No? La investigación del accidente como tal es siempre el mismo día, ¿no? Porque el mismo día tú ya vas al evento, tomas tus fotos, entrevistas, entonces ya se coloca el mismo día, como tal, la misma fecha del accidente, y también te pide un poco que describas el lugar exacto donde ocurrió el accidente, ¿no? Aquí sí hay que ser muy específicos, ¿no? Pero si estamos suponiendo que la empresa solo tiene un almacén, le ponemos almacén general, ¿no? De repente, si la empresa tiene más almacenes, no sé, almacén general 3, almacén específico 2, o almacén como tal de sillas, almacén de materia prima, ¿no? Depende, ¿no? Pero estamos en este ejemplo de que solo tiene un almacén, el lugar exacto donde ocurrió es el almacén general, o incluso podemos ponerle pasadizo del almacén general, ¿no? Porque también el caso nos indica que fue en un pasadizo donde tiene un desnivel. Entonces, acá sí hay que ser bastante específicos para redactar el lugar donde ocurrió el accidente. Bien. Luego, cuando es un accidente, te pide marcar el tipo de accidente, si ha sido accidente leve, si ha sido accidente incapacitante o si ha sido accidente mortal, ¿no? ¿Cuándo es un accidente leve? Un accidente leve es aquel accidente que si tienes alguna lesión, te recuperas el mismo día o incluso te vas a tu casa y al mismo día ya regresas. O sea, no pasó a mayores, no pasa más de tu mismo día del accidente, ¿no? Por ejemplo, puede ser, estás ahí, te golpeas, no te golpeas el codo, vas a tópico, te ponen una curita y regresas a trabajar. O el mismo caso, ¿no? De repente el trabajador, hay un desnivel, se afecta el tobillo, ¿no? Pero ven que no es un esguince, le dicen, ya descanso hoy día, mañana puedes trabajar. Regresa el día de mañana, no tiene nada como si nada. Ahí sería un accidente leve. ¿Cuándo es un accidente incapacitante? Cuando ya te deja días de descanso médico y hay pérdida de horas hombre, ¿no? En este caso del, en este caso del accidente que estamos planteando, el caso nos mencionaba que tiene 5 días de descanso médico el trabajador. Entonces, por ende, sería un accidente incapacitante.
Entonces, por eso acá marcamos accidente incapacitante, ¿no? ¿Por qué es incapacitante? Porque tuvo 5 días de descanso médico, ese esguince que tuvo. Para que hubiera sido un accidente leve, ¿qué hubiera pasado? El trabajador hubiera regresado al día siguiente, normal. Entonces, ahí le hubiéramos marcado accidente leve. Entonces, fue un accidente incapacitante, ¿no? Y cuando son accidentes incapacitantes, tiene un formato porque hay tipos de accidente incapacitante, ¿no? El total temporal, parcial temporal, el parcial permanente y el, perdón, esos tipos de accidente, ¿no? Y el total permanente. Entonces, el total temporal, ¿no? Es cuando no tiene por qué regresar a laborar el trabajador, ¿no? Porque es totalmente, o sea, está afectado totalmente, pero se va a poder recuperar. El parcial temporal acá aplica, ¿no? Este accidente sería un parcial temporal porque ha sido afectado parcialmente el tobillo y también el proceso de esguince tiene un descanso, entonces es temporal. Entonces, por eso este accidente incapacitante es parcial temporal. ¿Cuándo es parcial permanente? ¿No? Cuando de repente ha habido permanentes que va a quedar así como tal, ¿no? De repente, imaginemos que no, de repente un accidente más de haber perdido el pie como tal, ¿no? Entonces ahí sería parcial permanente, ¿no? Porque va a tener como tal el accidente va a ser permanente, ¿no? Va a ser permanente, va a quedar siempre para toda la vida así. Y el total permanente, pues es un accidente que ya compromete toda la parte del cuerpo, prácticamente ya es una amputación total, ya no va a poder realizar ningún labor, no pierde como tal un miembro, ya no va a poder hacer ninguna actividad como tal. No, entonces ahí sí, es otro tipo de accidente. Entonces, este accidente es parcial temporal porque fue un esguince que tuvo días de descanso médico, ¿no? ¿Por qué parcial? Porque solo afectó al tobillo y temporal porque tiene un proceso para recuperarse y luego va a poder regresar al día a sus labores, entonces como tal, ¿no? Y también te exige aquí en este registro que se coloque el número de días de descanso médico como tal. Me parece que en el ejemplo le pusimos, a ver, vamos a leer bien cuántos días le dieron. Acá dice 5 días de descanso médico, ¿no? En el ejemplo dice 5 días, ¿no? Y a ver, acá en el registro acá dice 8, entonces acá hay un error, ¿no? Entonces no son 8, sino según el caso son 5 días de descanso médico. Entonces acá corregimos, no son 5 días. No, el registro también te pide colocar el número de días de descanso médico que has tenido, ¿no? El trabajador. Y también te pide el número de trabajadores afectados. En este caso solo ha habido un trabajador afectado, ¿no? Entonces, esto es como tal la parte del registro del accidente de trabajo. ¿No? Luego te pide describir el accidente de trabajo como tal, ¿no? Aquí en esta parte de la descripción del accidente de trabajo, en esta parte de la descripción del accidente de trabajo, se describen los hechos, ¿no? Del accidente. Acá ya ponemos la declaración del afectado, ¿no? En este caso, si es un accidente, pues que el trabajador está consciente, lo que se hace es que el trabajador de su declaración por escrito, ¿no? Muchas veces podemos decirle al trabajador, puede escribir su declaración o de repente yo lo escribo y usted me cuenta cómo ha pasado, ¿no? Que yo considero que es mejor, ¿no? Porque si tú como supervisor SOMA le dices al trabajador que te cuente, ¿no? Tú vas escribiendo y tú vas preguntando también, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Usted estaba distraído? ¿Usted vio el desnivel? ¿Usted estaba con el celular? No, vas preguntando, te va diciendo y tú vas escribiendo, porque si como tal tú le das el papel, el formato para que el trabajador llene su registro, muchas veces no va a llenar el trabajador, ¿por qué? Porque está con toda la presión del accidente, ¿no? Está quizás asustado, preocupado, con dolor, entonces no va a ser lo mismo. Entonces yo siempre recomiendo que como supervisores SOMA, nosotros le digamos, hagamos esto, ¿no? ¿Lo escribe usted o yo lo ayudo? Yo le escribo y usted me va contando qué ha pasado, ¿no? En esa manera. Entonces, puede decirle al trabajador, yo le escribo, entonces tenemos que darle que escriba a él, ¿no? Si el trabajador le dice, por favor, escríbalo usted, entonces tú le vas preguntando cómo ha sido, usted cómo estaba, qué estaba haciendo, estaba preocupado, estaba pensando en algo. Entonces ahí ustedes como supervisores SOMA van usando su competencia. ¿Para qué? Para recaudar la mayor parte de información que nos va a servir para la investigación del accidente de trabajo. Entonces, una vez que tenemos la declaración del afectado, también tenemos que ver testigos, ¿no? Porque de repente en esa área del almacén hay más operarios de almacén, hay supervisores, tienen sus jefaturas inmediatas. Entonces, si alguien ha estado en el suceso del accidente, tenemos que ir con los testigos a también llenen su declaración, ¿no? Por favor, tu declaración de lo que has visto, ¿no? Que has visto, que has podido apreciar, que has escuchado.
y también el trabajador pues tiene que dar su declaración. Lo mismo, tú le entregas o tú lo llenas y que él te cuente qué ha pasado, ¿no? Nosotros como supervisores SOMA también podemos hacerlo. También esta parte de la descripción del accidente de trabajo es importante revisar toda nuestra parte del sistema de gestión, ¿no? De repente, este accidente ha sido en un almacén, la empresa maneja un procedimiento de almacén, entonces vamos a revisar de repente el procedimiento, ¿no? Como tal. ¿Cómo es el proceso? De repente en el procedimiento indica que por ese pasadizo no debo pasar, ¿no? De repente indica que solamente tiene que pasar una persona, de repente hay que ver si el procedimiento dice que esa actividad tiene que ser supervisada o no, entonces hay un montón de cosas, se revisa el procedimiento, de repente yo reviso el mapa de riesgo también como tal del almacén, ¿no? En el mapa de riesgo me debería advertir o no me debería advertir que hay un riesgo de desnivel como tal. Debería estar, ¿no? El mapa de riesgo debería estar. Entonces me pongo a revisar el mapa de riesgo, de repente está y no tuve yo el control necesario para cubrir ese desnivel o de repente no está contemplado en el mapa de riesgo. También es momento de revisar mi matriz CIPER, no reviso la matriz CIPER. Entonces, en esta parte de descripción del accidente de trabajo, yo compilo todo, ¿no? Compilo mi sistema de gestión, procedimientos, de repente la TS del día, si es que he hecho trabajo la TS, ¿no? Si estoy en obra. Entonces, hay que ver una serie de cosas acá, ¿no? Para prepararme para investigar mi accidente de trabajo, ¿no? Continuando con el registro del accidente, una vez que ya tengo todo eso, no tengo la descripción de los hechos, de mi persona afectada, tengo la declaración de los testigos, tengo la revisión de mis procedimientos, tengo todo ello, paso como tal a la investigación, ¿no? En la investigación, ¿qué es lo que yo quiero buscar en los accidentes? O sea, si yo tengo un accidente, ¿qué es lo que yo tengo que atacar? Lo que yo tengo que atacar como profesional SOMA es la causa, ¿no? La causa de mi accidente. ¿Para qué? Para que ya no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque si yo ataco directamente a la causa como tal, si yo ataco a la causa, el accidente ya no me va a volver a producir. Pero ¿qué pasa si yo no identifico la causa del accidente? O sea, aparentemente la causa ha sido desnivel. ¿Qué pasa si yo no reparo ese desnivel de almacén? Otro trabajador que vuelve a pasar por ahí se va a volver a tropezar. Quizás de repente no sea un esguince, pero va a ser un accidente leve. ¿No? Imaginemos que otro trabajador que tenga más edad, que tenga quizás algún problema de salud, vuelva a pisar ese desnivel y de repente cae de cabeza, ¿no? No sabemos cómo puede caer si es que no repara el desnivel. Entonces, por eso es importante que mi investigación genere cuál ha sido la causa del accidente. Entonces, en el registro de accidente de trabajo como tal, para la investigación y para el análisis de causas, hay un montón de métodos que yo puedo usar. ¿No? Puedo usar el método de los 5 por qué, puedo usar un diagrama Ishikawa, ¿no? Que quizás para los ingenieros industriales, alguien que sea acá industrial sabe cuál es el diagrama Ishikawa, un diagrama Pareto, un método Eikan. Entonces yo puedo usar diversos métodos para poder ejecutar mis causas que originaron el accidente como tal. Bien, esta parte de los métodos lo vamos a ver en la próxima clase que toca el tema de investigación de accidentes de trabajo, ¿no? Pero esta clase de registro es importante que ustedes conozcan que en este apartado de descripción de las causas se puede utilizar cualquier herramienta o cualquier determinación de causas que la organización adapte y crea. Entonces, no es como que la norma te dice, tienes que hacerlo con el método de los 5 por qué, o tienes que hacerlo con diagrama Pareto, o tienes que hacerlo con este método, no, sino la empresa como tal escoge una adecuada al accidente o adecuada también a lo que el supervisor SOMA o el área SOMA en su capacidad pues necesite y requiera, ¿no? Entonces, luego de que ya tenemos la causa como tal, lo que sigue es implementar las medidas correctivas, ¿no? Si mi accidente ha sido por un desnivel, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo como acción inmediata, como tal? Tengo que señalizar el desnivel, ¿no? Eso va a ser inmediato, porque imagínense reparar el desnivel en ese día, de repente no se va a poder hacer. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo como plan de acción es señalar el desnivel, de repente con conos o con cinta de peligro. Entonces, yo lo coloco acá, ¿no? Señalizar desnivel con conos y cinta de peligro, ¿no? Es que es mi medida correctiva. ¿Quién es el responsable? Siempre va a ser el área SOMA, ¿no? Porque el área SOMA va a ser responsable de señalizar el área. El accidente, ¿recuerdan cuándo fue? A ver, acá. El accidente fue, acá está, ¿no? El accidente fue el 13 de febrero de 2025. Entonces, ese mismo día yo tengo que poner un cono y una cinta. Tengo que señalizar mi área ese mismo día, porque no es algo complejo señalizar, ¿no? Entonces lo pongo el mismo día. Ese mismo día lo tengo que hacer.
y acá tiene que quedar como que solucionado, check. Pero ustedes saben que con señalizar no basta, ¿no? Yo tengo que atacar a mi causa. ¿Cuál fue mi causa? El desnivel. Entonces yo tengo que reparar el desnivel, no tengo que dejar una área lisa para que ya nadie que pase se pueda tropezar o se pueda caer. Entonces, mi otro plan de acción es reparar como tal el desnivel, ¿no? Que ya interviene quizás un poco más de tema de infraestructura del ambiente, ¿no? Porque para reparar un desnivel, de repente tengo que meter una maquinaria, un rotomartillo, aplanar, cortar, nivelar, volver a vaciar, aplanar, ¿no? Es todo un proceso. Entonces, eso no lo va a hacer seguridad. ¿Quién es el responsable? No, el área de mantenimiento de este almacén. Entonces, ponemos responsable área de mantenimiento. Entonces, como es un área que no es de nosotros, de repente este proceso de repararlo va a demorar un poco, ¿no? Entonces, de repente, ya no depende de Soma ponerle la fecha, sino depende del área de mantenimiento. Y el área de mantenimiento te dice, ¿sabes qué? Yo te prometo que hasta el 20 ya va a estar corregido. Entonces, nosotros en nuestra investigación, en nuestro registro de investigación, ponemos que hasta el 20 se va a reparar. Entonces, le ponemos pendiente, ¿no? Total. Ponemos que está pendiente. Lo que no puede pasar es que esta investigación quede abierta como pendiente ante una auditoría o ante SUNAFIL, ¿no? Imaginemos que ya, mantenimiento te dijo el 20, el responsable es mantenimiento, pero ¿quién es el responsable de que se cumpla este plan de acción? Ahí ya no es mantenimiento, sino ya es tu área SOMA, ¿no? O en este caso, tú como supervisor SOMA tienes que estar detrás de mantenimiento para que mejoren una condición subestándar que era un desnivel que ha generado un accidente de trabajo. Entonces, así sea responsable ellos de reparar, responsable de darle seguimiento a que se ejecute, es el área SOMA, ¿no? Entonces, lo que no puede pasar es que llegue una auditoría, te pida tu registro de investigación de accidente y vean que el reparar el desnivel nunca se hizo y queda como pendiente de un accidente. Entonces, esa sería una falta grave y una amonestación también para la empresa, ¿no? Porque no está cumpliendo con las medidas correctivas o con el plan de acción de su investigación del accidente. Entonces, nunca, ningún accidente, sus planes de acción pueden quedar como pendiente, ¿no? Esto sí quiero que lo analicen bien en sus trabajos, ¿no? En todas sus investigaciones. Nunca puede quedar como pendiente. Puede demorar, sí, pero tenemos que darle seguimiento para que nunca quede como pendiente, porque ¿qué significa que tú propongas algo para solucionar un plan de acción de un accidente y que al final no lo cumplas? ¿No? Que me puede generar, ¿qué me puede decir? Que no tengo un sistema de gestión eficiente, que yo no me preocupo por mis trabajadores, o aún peor aún, que el accidente puede volver a ocurrir porque en realidad no se ha eliminado la causa raíz. Entonces, si yo no cumplo mis medidas correctivas, quiere decir que no estoy eliminando la causa raíz del accidente y como consecuencia puede volver a ocurrir un accidente. Entonces, esto sí es importante, ¿no? Todas las medidas de control de mi investigación del accidente tienen que quedar como solucionado, no pueden quedar como pendientes. ¿No? Como les digo, puede demorar, pero no puede quedar como pendiente. Entonces, sí es importante hacer esto. ¿No? Y este caso es un accidente, digamos, incapacitante de 8 días, sí, pero hay accidentes mucho más graves, ¿no? Que tienen unas medidas de control, de repente comprar maquinaria, que van a demorar más, ¿no? Imagínense con esta que es simplemente reparar un desnivel, que les va a tomar, pues, al área de mantenimiento unos 3, 4 días, ¿no? Y bueno, finalmente la parte del registro de investigación culmina con por quién fue investigado el accidente de trabajo, ¿no? Regularmente siempre es investigado por el área SOMA, pero también tiene que investigarse por ley con un integrante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces puede ser acá investigado por el área SOMA, ¿no? Por el área SOMA, y puede ser revisado por el presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Por ley está en que el presidente del comité, perdón, que todo el comité tiene que saber y conocer y también hacer parte de la investigación de los accidentes de trabajo. Entonces, como tal, también tiene que estar el comité de SCT, ya es importante que siempre esté el comité. ¿Cómo le informas al comité que ha habido un accidente? Pues mediante una reunión del comité que tengan, como tal, ¿no? Bien, el registro del incidente peligroso, que es otro registro obligatorio, tiene el mismo formato que he mostrado anteriormente del accidente, tiene como tal el mismo, pero simplemente cambia el enfoque en esta parte, en esta tabla que les estoy presentando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es un accidente, sino es un incidente peligroso.
Entonces, ¿qué es un incidente peligroso? Un incidente peligroso es un evento que tiene todo el potencial para causar algún daño, alguna lesión, pero que no llega a pasar, ¿no? Pero la peculiaridad es de que si llega a pasar, hubiera podido ser fatal, hubiera podido ser mortal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? O sea, imaginemos que el trabajador está en almacén y tenga una carga, tenga el almacén pues hacia arriba, tenga bastante material apilado en altura, ¿no? Imaginemos que no tenga un seguro y que toda la carga se le venga encima al trabajador y el trabajador se da cuenta y se mueve, o se mueve 2 metros y todo cae a su costado, ¿no? Entonces no le pasó nada, pero si hubiera pasado, le hubiera caído todo, probablemente hubiera fallecido, ¿no? Porque es una carga de bastantes kilos. Entonces, como tal, es un incidente peligroso. Entonces, ahí sería un incidente peligroso. ¿Cuál es la diferencia entre un incidente peligroso y un incidente clásico o un incidente normal, por así decirlo, ¿no? Que el incidente peligroso tiene el potencial para terminar en fatalidad o muerte. En cambio, el incidente, pues, es un incidente leve, ¿no? Casi me raspo, casi me caigo, ¿no? Casi me golpeo, es algo leve, pero el peligroso sí tiene todo el potencial para ser mortal, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre accidente peligroso y el formato es el mismo del accidente, pero cambia en este apartado. Acá se marca si es incidente peligroso o si es incidente. No, si es un incidente peligroso, como les digo, si tiene todo el potencial para causar daño, yo le marco una X acá, incidente peligroso. Sin embargo, si fue algo leve, fue de repente casi me raspo, casi me resbalo, no me llega a hacer nada. Si es algo leve, se marca un incidente como tal. ¿Ya? Luego también te pregunta por el número de trabajadores potencialmente afectados, ¿no? ¿Cuántos trabajadores pudieron haber sido afectados en tu incidente, peligroso en tu incidente, ¿no? De repente, si estás en un almacén, el mismo ejemplo que les digo, y se venía una carga encima, y de repente como 5 trabajadores se movieron y no les cayó a nadie, ¿cuántos trabajadores les pudo haber caído? A 5, entonces yo coloco 5, ¿no? Si de repente solamente estuvo una persona, pero igual le pudo haber caído, ¿no? Entonces yo coloco una, porque solamente había una persona como tal. Pero igual, si iba a caer algo de arriba, ya sería un incidente peligroso, ¿no? Porque tiene todo el potencial para ser fatal. Ese es el número de trabajadores potencialmente afectados, el número de pobladores también afectados también se colocan ambos. Y también detallar el tipo de primer auxilio de ser el caso, ¿no? Como es un incidente, los primeros auxilios siempre va a ser algo administrativo, ¿no? De repente señalizar el área, de repente estamos hablando del almacén, si vimos que todo se cayó hacia arriba, el primer auxilio es llamar a mantenimiento a que revise los stands para que estén asegurados, ¿no? Ese es el primer auxilio que se da porque al final no hubo una lesión, porque recuerden que el incidente es ese evento que tiene todo el potencial, pero no llega a pasar. Y bueno, como tal, otros formatos que te piden, otros, perdón, apartados que te piden es lo mismo que el accidente, la fecha y la hora en que ocurrió el incidente peligroso, ¿no? Y la fecha en que se va a investigar este incidente o incidente peligroso. Como tal, así sea accidente, así sea incidente o incidente peligroso, los tres, todos se tienen que investigar. No, no hay incidente o accidente, más mínimo que sea, que se dejen de investigar porque puede pasar o puede suceder algo peor. Entonces, todos tienen que investigar y también pues te pide el lugar exacto donde ocurrió el hecho. Entonces, en conclusión, el accidente de trabajo, el incidente peligroso y el incidente son 3 tipos de registros diferentes, no son 3 tipos de registros diferentes como tal, los 3 investigan, ¿no? Los 3 tienen el mismo formato que les he proyectado, ¿no? La diferencia es que pues el accidente se enfoca en que si es un accidente mortal, si es un accidente leve, si es un accidente incapacitante, se ponen los días de descanso médico en caso del accidente, ¿no? Voy a volver a poner la lámina, acá está, ¿no? Se pone dónde ocurrió, te pone si el accidente te ha dejado días de descanso médico, ¿no? De repente qué tipo de accidente ha sido incapacitante, qué tipo de accidente incapacitante ha sido, como tal, ¿no? Y también pues se coloca la descripción del accidente. Incluso también tú puedes tomar declaraciones del posible afectado en el incidente, ¿no? O incluso de testigos, también se puede hacer, no hay problema. Y también tienes que poner medidas de control tanto para el accidente o incidente peligroso como tal, ¿no? Entonces, este es el registro.
Bien, hay otro registro obligatorio que tenemos, es el registro de enfermedades ocupacionales como tal, ¿no? El registro de enfermedades ocupacionales es este. Y bueno, los datos referentes o lo más específico que hay en el registro, pues que se pone el tipo de agente que originó la enfermedad como tal, ¿no? Pero primero, para establecer un poco, una enfermedad ocupacional es una enfermedad que le da al trabajador, pero por relación a su puesto de trabajo, ¿no? Porque imaginemos, pues, como un ejemplo de una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, imaginemos un soldador. Su puesto de trabajo es soldador, ¿no? Su matriz hiper, sus peligros y controles están orientadas a los humos metálicos que tiene está expuesto el soldador, ¿no? Como tal, a quemaduras, a riesgos de quemaduras, ¿no? A radiación a la radiación de la soldadura como tal, ¿no? En eso está enfocado su hiper. Imaginemos que la empresa no le haga monitoreos, de repente no haya hecho un monitoreo para ver qué tanto humo metálico el trabajador aspira, o de repente su mascarilla, qué tan eficiente es. El trabajador tiene 20 años soldando y nunca hubo un monitoreo por la empresa, nada. Y después de años, el trabajador empieza a presentar problemas pulmonares por humos metálicos de soldadura. ¿Sería una enfermedad ocupacional o no? Claro que sería una enfermedad ocupacional, ¿no? ¿Por qué? Porque su puesto de trabajo era soldador, porque sus peligros eran el humo metálico como tal, ¿no? Entonces era netamente de su trabajo, ¿no? Pero eso sería una enfermedad ocupacional, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Un trabajador administrativo que tenga un problema, como tal, luego en los pulmones, ¿ustedes creen que sea una enfermedad ocupacional? No, porque el trabajador administrativo nunca está expuesto a humos metálicos, a soldadura, quemadura como tal, entonces no, pues de repente es algo ya, si tiene el trabajador administrativo una enfermedad así, ya no sería ocupacional, sino sería ya algo preexistente de él o de otras condiciones. Pero hay que diferenciar bien, ¿no? Porque lo ocupacional es una enfermedad que se origina por un factor de riesgo en tu puesto de trabajo. Cuando salió este tema, por ejemplo, del COVID, el COVID no era ocupacional, pero ¿para quién era una enfermedad ocupacional? Para los médicos, para el personal de salud como tal, porque ellos están expuestos a eso, ¿no? Porque su trabajo era, o sus peligros era el COVID, porque ellos atendían a pacientes COVID. Pero digamos que un trabajador como tal, para un trabajador administrativo el COVID no era una enfermedad ocupacional, sino era una enfermedad común, ¿no? Era una enfermedad, porque fue una pandemia, ¿no? Lo mismo que por ejemplo, el dengue. El dengue para un trabajador administrativo no es una enfermedad ocupacional, pero para un jardinero, quizás que está en contacto con las plantas, que le pique el dengue, sí sería una enfermedad ocupacional, ¿no? Porque sus riesgos, sus peligros están orientados a eso, ¿no? A mosquitos, ¿no? Porque ellos conviven con las plantas, cortan con la motoguadaña, incluso las avispas, las avispas que están en las plantas o algún animal que le pueda picar a un jardinero, sí sería para ellos un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, esto de la enfermedad ocupacional cambia de acuerdo al puesto de trabajo. Entonces, sí es bueno que diferenciemos cuándo es una enfermedad y cuándo no. En el caso del soldador como tal, del ejemplo que les puse al inicio, pues sí, ¿no? Si es humo metálico y el trabajador nunca se le ha hecho ningún tipo de monitoreo y luego le afecta, sí sería una enfermedad ocupacional. Entonces, para eso, la ley nos da una relación de agentes que pueden generar enfermedad ocupacional, ¿no? Por ejemplo, físicos, puede ser por ruido, por vibración, por iluminación, ¿no? Nos da una serie de pautas de agentes físicos, nos da agentes químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales y como tal también tenemos más psicosociales, ¿no? Entonces, el registro, pues en caso tengamos una enfermedad ocupacional, se llena en qué mes se ha presentado la enfermedad ocupacional por el tipo de agente, ¿no? Entonces acá se llena, se marca de repente en febrero encontré una. ¿Qué tipo de agente? Por ejemplo, si es físico, yo coloco físico, físico, y marco solamente en qué mes he encontrado una enfermedad, pero solamente del agente físico. Si yo tengo otra enfermedad por agente biológico, entonces tengo que generar otro registro, ¿no? Entonces acá lleno de enero a diciembre, marco en qué mes yo he encontrado la enfermedad, el nombre de la enfermedad ocupacional como tal, ¿no? ¿Cuál es eso ya lo llené en el medio ocupacional, en qué parte del cuerpo el trabajador ha sido afectado, no sé, vía respiratoria, mano, brazo, etcétera.
el número de trabajadores afectados, de repente si es un área hay más trabajadores están expuestos a esa enfermedad o han tenido la enfermedad ocupacional, cuál es el área, también se llena, y el número de cambios en puestos de trabajo generados por ser el caso, ¿no? Porque a veces cuando es una enfermedad ocupacional, se rota el puesto de trabajo para que el trabajador ya no esté expuesto a eso, ¿no? Imaginemos que hay un trabajador de almacén que de tanto hacer una mala postura levantando carga, se lesiona la columna, ¿no? Luego tiene un problema lumbar y se le vuelve una enfermedad ocupacional. Su restricción es que ya no haga este trabajo de manipulación de carga. Entonces, y a ese trabajador con una enfermedad ocupacional lo rotan de área quizás a un puesto más tranquilo, que es un trabajador administrativo, ¿no? Que solamente va a estar 4 horas, medio tiempo. Entonces, ahí sería un cambio de puesto generado por una enfermedad ocupacional, ¿no? ¿Por qué lo rotaron? Porque tuvo una enfermedad ocupacional y lo rotaron de puesto. Entonces, ahí se coloca cuántos cambios han habido en el puesto de trabajo como tal, ¿no? Y bueno, el registro de enfermedad ocupacional se llena, como les vuelvo a repetir, de acuerdo al tipo de agente, tipo de agente ocupacional como tal. Aquí Victoria me dice, ¿qué tipo de enfermedades ocupacionales se desarrollan en personas que trabajan en un call center como tal? En un trabajador call center, bueno, yo considero que podría ser un tipo psicosocial, porque muchos call centers trabajan con bastante presión, ¿no? No sé si, bueno, les cuento un poco una experiencia, no voy a mencionar la empresa, pero acá en Chiclayo, donde yo vivo, hay una empresa que se dedica a call center, ¿no? Que uno de sus trabajadores graba anónimamente sin que se dé cuenta y el supervisor les dice, ¿no? Si yo, si ustedes no hacen una venta, hoy día no almuerzan, ¿no? Y el trabajador lo graba discretamente y los tratan así, ¿no? De esa manera. Si tú no llegas a tu meta, hoy no almuerzan, ¿no? Y todos con miedo, si les decían, si no van a cumplir, los voy a votar, ¿no? Tienen que llegar a la meta, o sea, hay bastante presión, ¿no? Bastante tema autoritario, ¿no? Mira, acá podemos ver ese tipo de agentes que muchas personas por miedo, autoritarismo, ¿no? Falta de comunicación, estrés laboral, eso sería un hostigamiento como tal, no dejarlos almorzar, no tener descanso solamente por no cumplir las metas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas podría generar una enfermedad ocupacional como tal, ¿no? Al trabajador. Entonces, también se ha visto el caso de enfermedades ocupacionales que tienen que ver con el tema psicosocial. Entonces, yo creo que en un call center puede ir por ahí, ¿no? También. ¿Por qué? Porque los call centers son tema de metas, que si tú no cumples con las metas, tienes la presión, ¿no? De no cumplir, de que te pueden votar, o de repente tener un jefe autoritario que te prohíbe, no vas a salir, o te vas a quedar hasta las 11 de la noche, porque no has cumplido ninguna meta. Entonces, podría ser de un call center orientado a psicosocial, pero también podría ser un tema ergonómico, ¿no? Porque el call center, pues todos los días va a estar sentado llamando y de repente hay empresas que no les dan una silla ergonómica, no les dan pausas activas, no les dan herramientas para que ejecuten pausas activas, no les dan un equipo ergonómico, de repente cogí lumbar, no de repente todo el día estar hablando, de repente no les dan hidratación para la garganta, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces yo creo que el call center podría ir orientado a psicosocial y a disergonómico como tal, ¿no? Que como tal no podría pues tener físico-químico como tal, no, ¿no? El tema biológico como tal, el call center no considero porque simplemente son llamadas como tal, ¿no? No sería más común ya el tema de biológicos como tal en hospitales, en laboratorios clínicos donde sacan sangre, ¿no? En hospitales como tal, en tema de residuos sólidos municipales, las municipalidades, los que recogen la basura como tal, yo creo que ahí estaría enfocado un biológico como tal. Claro, los call centers tienen poca ventilación, ¿no? La ventilación, la iluminación, todo ello es un tipo de agente físico, que también podría ser, Victoria, muy buena, acotación. Imaginemos un call center que tenga poca ventilación, ¿no? Y que sea, no sé, un horario de verano, ¿no? Imaginemos que tenga poca ventilación, si un horario de verano tienen a más de 50 trabajadores ahí, cuando tu aforo es 30,
¿no? También puede generar una enfermedad ocupacional, ¿no? Incluso también la baja iluminación. Imaginemos, pues, que no tengan ni no lleguen ni a 300, perdón, lux, ¿no? La iluminación, y todo el día estén en la computadora, y esa poca iluminación, pues, te genere dolor de cabeza, malestar en la vista, también se puede generar una enfermedad ocupacional, ¿no? Muy buena intervención, claro, no abrir las ventanas, poca ventilación, muy bien, Victoria. También puede generar una enfermedad ocupacional como tal, ¿no? Bien. Bueno, hay una parte también del registro de enfermedad ocupacional que se enfoca en enfermedades ocupacionales cuando son relacionadas al tema del cáncer, ¿no? Hay productos químicos que por su hoja de seguridad son cancerígenos cuando se exponen a ciertas concentraciones, ¿no? Pero claramente esto solamente aplica para empresas que usan este tipo de químicos, ¿no? Que sobre todo son en laboratorios, como tal, ¿no? O en fosas de conservación de cadáveres, etcétera, ¿no? Entonces aplicaría para ello, que también se consideran, ¿no? Y se colocan para las empresas que apliquen. Y bueno, como tal, el registro de enfermedad ocupacional cierra también como parecido al accidente de trabajo con tus medidas correctivas, ¿no? Si identificaste una enfermedad, ¿cuál es tu medida para que logres eliminar la causa de la enfermedad ocupacional? ¿No? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tenías poca iluminación y te generó una enfermedad ocupacional por poca iluminación, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿No? De repente cambiar todo tu sistema de luces, aumentar los decibeles, perdón, los lux en todos tus fluorescentes, etcétera, ¿no? De repente, si tu problema fue por ventilación, ¿cuál es tu medida correctiva, no? Abrir más ventanas, que haya cruce de aire, ¿no? Que haya ventilación cruzada, ¿no? Poner aires acondicionados, qué sé yo. Entonces, ahí son todos los planes de acción para combatir tu enfermedad ocupacional. Bien, entonces para cerrar esta parte de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, ya más o menos hemos visto cómo es el llenado de este tipo de registros, pero ahora vamos a ver este tema, ¿no? Yo tengo los registros, pero la norma o la ley en este caso me indica por cuánto tiempo yo tengo que guardar estos registros. Para el caso de incidente o incidente peligroso, la ley me dice que yo tengo que conservar, o sea, yo como empleador o como parte de la empresa tengo que conservar hasta 5 años este registro, ¿no? Entonces, yo tengo mi registro, lo guardo por 5 años y pasado estos 5 años ya no es obligatorio que me lo pidan. Entonces, incidente peligroso por 5 años. ¿Quién reporta? ¿No? Cuando pasa un incidente peligroso, ¿quién lo reporta? Cuando es un incidente peligroso, quien reporta es el empleador. O sea, yo como supervisor SOMA tengo que reportar mi incidente peligroso al Ministerio de Trabajo en 24 horas, como tal. Entonces, cuando es un incidente peligroso, yo como supervisor SOMA ya tengo que notificar al Ministerio de Trabajo mediante la plataforma que ha habido un incidente peligroso en mi trabajo, en mi zona, perdón, en mi centro de trabajo, ¿no? Si es un incidente normal, un incidente que no es peligroso, ya no se reporta al Ministerio de Trabajo, sino se reporta simplemente al comité o internamente en tu empresa, ¿no? Se comunica que ha habido un incidente. Ahora, con el accidente de trabajo como tal, a diferencia del incidente que se conserva 5 años, el accidente se conserva hasta 10 años. Entonces, el auditor, SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo te puede pedir tus registros incluso de un accidente de hace 9 años y tú le tienes que mostrar. Pero, ¿qué pasa si se pasan esos 10 años? Ya no es obligatorio que tú le muestres. ¿Por qué? Porque la ley te dice que simplemente los tienes que conservar hasta 10 años. Entonces, claramente, si tú lo tienes, el registro y tiene más de 15 años y tú lo tienes, no va a haber problema en que se lo muestres, pero si de repente ya no lo tienes, te sirve a favor de tú como empleador para que ya no tengas que mostrar porque no es obligatorio. Cuando es un accidente de trabajo incapacitante, ya no lo reportas tú, porque cuando es un accidente incapacitante, tú derivas a tu trabajador a una clínica por su SSTR, entonces ya la clínica directamente reporta al Ministerio de Trabajo ese accidente, ¿no? Cuando es un accidente mortal, sí lo reportas tú como empleador en 24 horas. A la policía también tienes que reportar cuando es un accidente mortal, pero reportas al Ministerio de Trabajo también como tal, ¿no? Entonces, resumiendo, el accidente de trabajo, el registro, tú lo tienes que conservar hasta 10 años. Cuando es un accidente mortal, lo reportas tú en 24 horas y cuando es un accidente incapacitante, lo reporta la clínica que atendió por SSTR a tu trabajador. ¿Ya?
¿Qué pasa cuando es una enfermedad ocupacional? Cuando es una enfermedad ocupacional, el registro acá se amplía más, ¿no? Tú tienes que conservarlo más tiempo, son 20 años. Entonces, si hace 20 años un trabajador tuvo una enfermedad ocupacional, tienes que conservar ese registro porque te lo puede pedir Sonafil, te lo puede pedir el Ministerio de Trabajo como tal en una auditoría, un auditor externo. Entonces, tienes que tenerlo hasta 20 años como tal. ¿Quién reporta la enfermedad ocupacional? La enfermedad ocupacional la reporta la clínica también, ¿no? Porque cuando tú tienes una enfermedad ocupacional, la diagnostica una clínica en la cual el trabajador se atiende y está afiliada al SCTR. Entonces ya la clínica como tal ya reporta los formatos y al final de la clase les comparto, no se preocupen. Entonces, resumiendo, incidente y incidente peligroso, yo lo tengo que conservar como empleador hasta 5 años. Accidente de trabajo, hasta 10 años. Enfermedad ocupacional, hasta 20 años. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen como tal. Entonces, vamos a un caso aplicativo. La empresa metalúrgica andina SAC recibe una auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Somos una empresa metalúrgica, recibimos una auditoría, ¿no? El auditor solicita el registro de accidente de trabajo ocurrido en el 2024. Imaginamos que la auditoría es hoy, estamos 2025, te piden el registro de hace 11 años, de 2014, ¿no? En el cual un operario sufrió una lesión incapacitante leve, no fue una fractura no permanente. Entonces el responsable de SST de esa empresa dice, no cuento con el registro porque solo lo conservamos 10 años y luego fue descartado. Entonces, ¿es correcta la respuesta del responsable de SST? ¿Qué me dicen? ¿Es correcta o no es correcta la respuesta del responsable de SST? A ver, por favor, si participan. Analizamos de nuevo el caso. Ya la empresa recibe una auditoría, ¿no? Y la auditoría le solicita el registro de accidente de trabajo de un accidente ocurrido hace 11 años. Hace 11 años. La empresa le dice que no tiene ese registro como tal y que solamente lo puede conservar como 10 años, entonces no está incumpliendo a la ley, no está incumpliendo nada, ¿no? Entonces, ¿es correcta esa respuesta o no es correcta? Respuesta del área de seguridad al auditor. Regresando a la lámina anterior, es correcta la respuesta, ¿no? Porque como tal, un accidente de trabajo se conserva hasta 10 años como tal. Entonces, el auditor ya no te puede pedir, o sea, si te pide, tú puedes argumentarte bajo la ley, ¿no? Que ya pasaron esos 10 años en los cuales tú tienes que conservar el registro como tal, entonces ya no te los puede pedir, ya no te los puede pedir porque solo son 10 años como tal. Entonces, el auditor entiende, no tiene que entender porque eso es bajo la ley. Entonces, la respuesta del responsable de SST es correcta, ¿no? Porque está cumpliendo con la ley. La ley te dice, sí, tienes que conservarlo hasta 10 años. Claramente, si tú sí tienes el registro, yo como área de seguridad, no me va a importar que me haya pasado más de 11 años, pero si aún lo tengo, yo lo muestro, no hay problema, ¿no? Pero acá el problema es que si ya no lo tienes, la ley como que te protege en esta parte, ¿no? Al empleador, porque solo te dice que puedes tenerlo hasta 10 años. Pero en este caso la empresa no lo tiene, pues, ¿no? Bien. Vamos ahora al otro registro obligatorio, que es el registro de exámenes médicos ocupacionales. No, el registro de exámenes médicos ocupacionales es un registro administrativo, ¿no? Que evidencia el cumplimiento de los exámenes médicos ocupacionales en la empresa, ¿no? Consignando que, ¿no? Acá sí es importante tener en cuenta que el registro de exámenes médicos no tiene ningún detalle clínico, ¿no? O sea, no tiene algún diagnóstico de una enfermedad como tal. ¿Por qué? Porque este registro solamente tiene que tener el nombre del trabajador, tiene que tener la fecha cuando se hizo el examen, la periodicidad, cada cuánto tiempo se hace el examen al trabajador, como dice acá, ¿no? Mientras el detalle clínico se gestiona aparte según las normas del Ministerio de Salud, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes poner en un registro el diagnóstico de una enfermedad del trabajador, ¿no? Porque ese registro lo va a ver el área SOMA, lo va a ver el supervisor, lo va a ver un auditor, ¿no? Y nosotros sabemos que por ley, por confidencialidad,
todo diagnóstico de alguna enfermedad o temas de salud no lo puede ver nadie más que el médico ocupacional. Entonces, este registro va a pasar por auditor, va a pasar por el alta dirección, va a pasar por el ingeniero SOMA, por tu coordinador, por tu jefe, no lo pueden ver. Entonces, en este registro simplemente se muestran datos generales. ¿Qué datos me importan a mí? ¿Quién es el trabajador? ¿Ha pasado o no? ¿Cuál es su puesto de trabajo? ¿Su firma? ¿De qué ha ido a su examen médico y ha pasado, ¿no? Como dice acá, es importante que nosotros poner en el registro: por la presente, hago constar haber informado sobre los resultados de mis exámenes médicos ocupacionales y me comprometo a seguir con las recomendaciones dadas a partir de esto, ¿no? Como tal, es algo general, pero por ningún lado del registro me dice que el trabajador tiene esta enfermedad, está diagnosticado de esto, o sea, no hay nada. Este registro simplemente tiene que ser como un registro de asistencia de que el trabajador sí pasó su examen médico y cuándo pasó. Cuándo pasó, de qué puesto es y de qué área es, ¿no? Porque yo no puedo poner ningún tema clínico ni médico acá, ¿no? Porque como les digo, eso ya lo tiene que ver el médico ocupacional como tal. Dice, ¿ese registro lo hace el SOMA o el auxiliar de recursos? Me imagino que en recursos humanos, me preguntas. No, este registro lo tiene que hacer el área SOMA, ¿no? Porque es un registro obligatorio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como tal. El registro lo puede llenar el médico ocupacional, lo puede abordar, perdón, el médico ocupacional, la enfermera ocupacional, no puede ser el prevencionista, depende cómo esté organizada tu área. La ley no te dice quién lo tiene que ejecutar, pero sí el área SOMA, porque pues es en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como tal. ¿Ya? Entonces vamos al siguiente caso. Dice, en Minera Andina S.A., un auditor externo solicita, ¿no?, el registro de examen médico ocupacional y también diagnóstico y resultados clínicos, ¿no? El área de SCT entrega el registro de examen médico con los datos exigidos por el reglamento, ¿no? Este reglamento es el que tiene todos los formatos referenciales que estamos viendo. El reglamento 050-2013R, ¿no? Entonces, el trabajador, el área de SCT entrega un registro que tiene el nombre del trabajador, la fecha de su examen y cada cuánto pasa su examen, ¿no? La periodicidad. Entonces, le entrega eso, el auditor reclama que faltan los diagnósticos y resultados, ¿no? El auditor ve y el auditor dice, yo quiero ver cuál es el diagnóstico del trabajador, ¿no? Para hacer mi auditoría más clara y más eficiente, ¿no? Entonces, el área de SCT aclara, ¿no? La información médica es confidencial y solo puede manejarla el médico ocupacional. No, el registro de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo solo contiene datos administrativos. Entonces el auditor acepta la explicación y continúa la auditoría, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿fue correcta la respuesta del responsable de CT o no fue correcta? La que le dio el auditor como tal. ¿Fue correcto o no fue correcto? Claro, ¿no? Muy bien, Victoria. Fue correcta la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque como les digo, el registro de exámenes médicos ocupacionales no puede contener algún tema, detalle clínico, algún diagnóstico del trabajador, ¿no? Porque imaginemos que hay un trabajador, no sé, que tenga una enfermedad hepática, que tenga una enfermedad de algún virus, ¿no? Y luego todo esto, todo el mundo lo vea, ¿no? Porque recursos humanos te puede pedir, pásame el registro de quienes han asistido a tu examen médico para yo cuadrarlo con mi planilla y no descontar al trabajador que no marcó por ir a pasar su examen, ¿no? Y yo no le puedo estar poniendo esos datos para que se entere todo recursos humanos, el trabajador tiene esta enfermedad, tiene esta enfermedad. Entonces, por esto, este registro solamente tiene que tener datos, ¿no? En ese registro tiene que aparecer el DNI, el nombre, el área de que pertenece, el puesto y la fecha en que se hizo su examen, nada más. Entonces es importante eso, ¿no? Ya otros registros médicos solamente lo ve el médico ocupacional como tal. Bien, bien. Pasamos al otro registro obligatorio, que es el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos como tal. Entonces, este registro, pues, es un registro donde la empresa pone sus resultados de monitoreos de agentes, ¿no? Claramente se hace cuando la empresa está expuesta a estos factores, ¿no? Si la empresa está expuesta a factores físicos, pues tiene que hacer monitoreo físico, si está expuesta a químico, tiene que hacer monitoreo químico, ¿no? Imaginemos que sea nada más una empresa, pues, administrativa, no puede hacer un monitoreo físico de iluminación, de ventilación, puede ser ergonómico, ¿no? Pero si no está expuesta a ningún químico, no es necesario que haga. Entonces, el monitoreo se hace de acuerdo a la gente que está expuesto, sus trabajadores como tal, ¿no? Su propósito es identificar los agentes ocupacionales, sus niveles de exposición, ¿no? Como tal, evaluar el riesgo comparando con resultados de los valores límite,
¿no? Y también verificar la eficacia de sus cumplimientos y controles. Ese es el objetivo del monitoreo, el registro de monitoreo, ¿no? Bueno, acá tenemos el registro como tal, el monitoreo, el que nos brinda la resolución ministerial 0012, ¿no? Este es el formato del monitoreo, ¿no? Donde como parecido al del accidente se pone la razón social de la empresa, se pone el RUC de la empresa, el domicilio, ¿no? La actividad económica, el número de trabajadores en el centro laboral, cuántos trabajadores hay, cuál ha sido el área monitoreada, no sé, ventas, producción, SOMA, logística, se pone la fecha de monitoreo, se indica qué tipo de agente de monitoreo ha sido, si de repente ha sido psicosocial, si ha sido biológico, no sé, por ejemplo, si ha sido biológico se coloca, ¿no? El tipo de agente biológico, ¿no? Ya es según el tipo de monitoreo, ya se coloca. También si cuenta con programa de monitoreo, ¿no? Acá también es importante, ¿no? Casi todas las empresas en su plan anual y en su programa de repente ya han programado un monitoreo, entonces como tal, la respuesta va a ser sí, ¿no? Si cuenta con un programa de monitoreo, sí, porque está en mi plan anual, ¿no? Está en mi programa anual de seguridad en el trabajo. La frecuencia del monitoreo puede ser anual, la norma te lo exige que sea anual, ¿no? Entonces le coloca acá anual, como tal. No, imaginemos que mi empresa sea una empresa que tenga alimentos, ¿no? Y yo estoy haciendo un monitoreo biológico y solamente a donde voy a hacer yo mi monitoreo biológico tengo 5 trabajadores. Entonces, mi número de trabajadores expuestos en estrés laboral por biológico son 5. Pero si mi empresa tiene 100 trabajadores, este de acá te pide el número de trabajadores en total de la empresa, pero el de acá simplemente te pide trabajadores que están expuestos en el sector laboral, como tal. ¿Ya? Si mi monitoreo es, por ejemplo, de iluminación, ya no sería biológico, no sería físico, y mis trabajadores expuestos en iluminación serían mis 100 trabajadores, ¿no? Porque todos mis trabajadores tienen que tener luz, tienen que tener fluorescentes para trabajar, a todos les tengo que hacer yo iluminación. Entonces sería el 100. Entonces ven cómo van cambiando cómo va cambiando el llenado, ¿no? Es de acuerdo al tipo de agente. Si en mi empresa yo tengo un almacén y voy a hacer un monitoreo disergonómico para ver el tema de alza de equipos en mi almacén y yo tengo como tal 200 trabajadores acá, ¿no? Y en mi área de almacén solamente son 100 los que hacen la carga y descarga, tengo que tomarle yo a los 200 trabajadores el monitoreo para ver si cargan o descargan. No, porque los 200 no hacen esa labor, solamente 10. Entonces yo coloco acá 10. Entonces acá va el número de trabajadores expuestos a mi agente, el cual yo estoy haciendo el monitoreo. Bien. Y bueno, también parte del formato también me piden el nombre de organización que realiza el monitoreo, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué me dice de ser el caso? No sé si ustedes se han dado cuenta que casi todos los monitoreos los hace una empresa tercera, ¿no? Porque la ley te exige que el monitoreo sea pues una empresa o una persona, pues una empresa, perdón, que tenga sus registros, perdón, sus equipos calibrados, que tenga la competencia necesaria. Entonces, hay empresas grandes que de repente tienen un área de higiene que se dedican a hacer monitoreo, sí la podría hacer la propia empresa su monitoreo como tal. Pero si es una empresa que tiene un área SOMA nada más, o sea, un supervisor SOMA no puede hacer un monitoreo como tal porque no tiene los equipos, o sea, puede conocer cómo hacer, pero no tiene los equipos calibrados, no tiene de repente tiene una especialización en higiene, pero no tiene los equipos calibrados, ¿no? Y acá hay una parte donde te pide miren, adjuntar el programa anual de monitoreo, ¿no? Informe con resultado de mediciones de monitoreo, relación de la gente, y acá te pide copia, certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, ¿no? Entonces, si tu empresa no te ha comprado equipos para hacer el monitoreo y no te ha capacitado cómo hacerlo, entonces tu empresa no lo podría hacer, ¿no? Por eso es que casi siempre las empresas tercerizan este servicio de monitoreos para empresas que ya tienen todo implementado lo que te pide la ley, ¿no? Tienen sus equipos calibrados, no tienen sus certificados de sus equipos, tienen todo ello, ¿no? Todo lo que te pide la ley y casi siempre en la mayoría de empresas contratan a otra empresa para que te haga el monitoreo, ¿no?
Acá te pones el resultado del monitoreo, describes las causas que hay de las desviaciones presentes en el monitoreo de acuerdo a la gente que te ha tocado hacer el monitoreo. Y como todo monitoreo o como todo registro, tienes que tener tus conclusiones, recomendaciones, ¿no? Y también tu plan de acción. El responsable del registro siempre va a ser una persona del área de SOMA, ¿no? Podría ser el supervisor, el coordinador, el jefe, ¿no? Entonces acá se coloca, uy, perdón, acá se coloca todo ello. Ya, entonces este es otro registro obligatorio. Bien, pasamos al siguiente registro, que es el registro de inspecciones internas. No sé si recuerdan, parece que fue la segunda clase, ¿no? De inspecciones y liderazgo. No sé si recuerdan un poco, ¿no? Les hablaba que las inspecciones que se iban a hacer son obligatorias porque es parte de un registro, ¿no? Entonces, la ley nos pide que hagamos inspecciones, ¿no? Recuerdan un poco una clase anterior que hemos visto y el tema de inspecciones internas. Entonces, como tal, ese es el registro base que nos da la resolución ministerial, ¿no? Tengo que colocar el área inspeccionada, ¿no? La fecha de la inspección, ¿no? El responsable del área inspeccionada. Acá el responsable del área inspeccionada, si yo estoy inspeccionando el área de almacén, ¿quién es el responsable del área inspeccionada? ¿No? El jefe de almacén. Estoy inspeccionando una supervisión, una subestación eléctrica, ¿quién es el responsable de la subestación eléctrica? No sé, puede ser el ingeniero mecánico eléctrico, el técnico eléctrico, depende cómo esté designada la empresa, ¿no? Entonces acá se pone, ¿no? No es como el responsable, el SOMA, ¿no? Es el responsable del área que estoy inspeccionando. El responsable de la inspección como tal también, o quién es el responsable de la inspección, la hora de la inspección, ¿no? El tipo de inspección, no sé si recuerdan el tema de la inspección planificada, no planeada, recuerdan que les expliqué en clases anteriores, no, acá se pone, ¿no? Planeada si está en tu plan anual y no planeada si es inopinada y no está en tu plan y tú has llegado de improviso, ¿no? Acá puede ser en otro inopinada, ¿no? Entonces acá, recordando un poquito la clase anterior, acá se coloca, una de las clases anteriores, acá se coloca el tipo de inspección que hay, ¿no? El objetivo de la inspección interna, ¿no? De repente es mejorar la cultura de seguridad, puede ser encontrar condiciones subestándar como tal, ¿no? Ya depende ya del área SOMA. El resultado de la inspección, ¿no? De repente encontré cinco actos subestándar, encontré tres condiciones inseguras, ¿no? Encontré, no sé, EPPs en mal estado, encontré herramientas en mal estado, etc. Acá se ponen todos los hallazgos de mi inspección, todo, 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 todo. Acá se ponen los hallazgos que encontré en inspección, acá se ponen las causas, ¿no? De repente, si tengo EPPs en mal estado de trabajadores, ¿cuál sería mi causa? ¿No? Una mala supervisión, un mal almacenamiento de EPPs, como tal. Acá se describen todas las causas. Por ejemplo, si tengo acá 5 resultados, tengo que tener 5 causas, ¿no? Si acá tengo 6 resultados, tengo que tener 6 causas, ¿no? Como tal, tienen que ir a la par. Mis conclusiones y recomendaciones, pues claramente van a estar orientadas a los resultados de la inspección que he encontrado, ¿no? Tengo que concluir en base a eso, ¿no? Y mis recomendaciones también. Acá siempre se adjuntan evidencias, ¿no? Que mayormente son fotos, ¿no? En las inspecciones siempre, la mayoría de casos, son fotos. Tengo que adjuntar fotos como tal. Por eso yo puedo generar un registro virtual, no hay problema, en inspección. Puedo tener mi registro virtual, tomo las fotografías como tal, ¿no? Y el responsable del registro siempre va a ser SOMA. Entonces, ya regresando acá a la inspección interna como tal, pues es un registro donde se consignan las inspecciones internas que se han realizado para identificar riesgos, evidenciar hallazgos y asegurar el control oportuno de las condiciones de trabajo como tal, ¿no? Recordando un poco unas clases anteriores que vimos, pues tenemos inspecciones de PPs, inspecciones de herramientas, inspecciones de condiciones ambientales, eléctricas, inspecciones locativas también, ¿no? Estas son las inspecciones más comunes como tal. Bien, vamos un poco entrando al registro de estadísticas en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El registro de estadísticas es un registro donde la empresa consolida y analiza todos sus datos de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Con el fin de que de medir el desempeño, ¿no? Acá incluimos información del número de accidentes, días perdidos, horas trabajadas y también accidentes mortales o incapacitantes, ¿no? Este es el registro de estadísticas en seguridad y salud en el trabajo como tal. Pero lo más importante de ese registro, bueno, acá este registro se genera mensualmente, ¿no? Acá, por ejemplo, número de registro 1, nombre de la razón social, se pone el nombre de la empresa, se pone la fecha, que siempre va a ser la última fecha del mes. Porque si tú haces un registro de enero,
quieres ver tus accidentes que has tenido en enero, el registro tiene que ser el último día del mes de enero para ver en enero qué es todo lo que te ha pasado, ¿no? Entonces siempre tiene que ser el último día, ¿no? Por ejemplo, 31 de enero, ¿no? Del 2025 como tal. Ya. Uy, no se le mal acá. Ya. Entonces, si es enero, en enero, ¿cuántos accidentes mortales he tenido? Si no he tenido ninguno, le pongo cero. ¿En qué área? O la sede principal, ¿no? Como tal. Número de accidentes de trabajo leve, de repente he tenido uno, le pongo uno, ¿no? ¿En qué área o sede? En la sede principal. Accidentes incapacitantes, de repente he tenido uno. ¿En qué sede? En la sede principal, ¿no? Este número de horas hombre trabajadas te lo da el área de recursos humanos, ¿no? Y solicitas en el mes de enero, de acuerdo a mi número de trabajadores, cuántas horas hombre tengo trabajadas, ¿no? Este dato te lo da recursos humanos. Ya. El dato que también te da el recursos humanos es el número de trabajadores expuestos a la gente, que es el total de trabajadores que tienes en el mes, ¿no? En enero puedes tener 50 trabajadores y de repente en febrero tienes más o menos de acuerdo a la planilla, ¿no? Entonces, al corte de este mes, ¿cuántos trabajadores he tenido en el mes de enero, ¿no? Al cierre de mes, que también te lo da recursos humanos, ¿no? Acá de repente si has tenido algún trabajador con tema de cáncer profesional también, colocas, si es que no has tenido nada, cero. ¿Cuántos incidentes peligrosos has tenido? Si no has tenido nada, cero, ¿no? La sede. Si has tenido un incidente, le pones un incidente. ¿En qué sede? En la sede principal, ¿no? Acá el tema de enfermedad ocupacional. Si no has tenido ninguna enfermedad ocupacional, le pones cero como tal. Ya, pero quiero que presten bastante atención a estos índices que te menciona los accidentes incapacitantes. Índice de frecuencia, índice de accidentabilidad y el índice de gravedad. Recuerdo por qué, porque yo estaba en una reunión cuando uno de mis este, prevencionistas de una empresa me estaba exponiendo estos índices, y yo le consulto cómo se interpreta entonces el índice de frecuencia. Y no me supo qué responder, no me supo qué explicar. Entonces yo me quedé con eso, ¿no? Me está explicando el índice de frecuencia, pero no me indica qué es lo que dice. Y le digo, y el índice de accidentabilidad me dice, es tanto, ¿no? Es 3. ¿Pero qué significa esos 3? Entonces no me supo responder, ¿no? Entonces es importante que nosotros como líderes SOMA todos nuestros indicadores sepamos cómo es que se interpretan, ¿no? Entonces, en primera, estos índices de frecuencia, de gravedad y de accidentabilidad solamente van para los accidentes incapacitantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como les comenté en la clase al inicio, los accidentes incapacitantes tienen tema de horas hombres perdida y tienen días de descanso médico. Miren, acá podamos poder ver, voy a limpiar un poco esto. Ya podemos ver acá, ¿no? Que te da número de días perdidos. Si en el mes de enero has tenido un accidente incapacitante, ¿dónde está un accidente que ha tenido 5 días de descanso médico, pues ¿cuántos días perdidos has tenido? 5. Te coloca 5, ¿no? Entonces, este es los números de días perdidos, ¿no? Entonces, vamos como tal al índice de frecuencia. ¿Qué es el índice de frecuencia? El índice de frecuencia evalúa cuántas horas de trabajo ocurre un accidente incapacitante. Entonces, tiene su fórmula, ¿no? Su fórmula tiene el número de accidentes incapacitantes entre el número de horas hombres trabajadas, no es el número de horas hombres, les dije que nos da el área de recursos humanos, y se multiplica por 1.000.000. Esa es la fórmula, ¿no? Se multiplica por 1.000.000 para obtener un número manejable y comparable entre empresas, ¿no? Para todas las empresas hablar en un solo indicador, ¿no? Entonces, si yo lo multiplico por 1.000.000, ¿qué quiere decir? Que si tengo un índice de frecuencia alto, significa que los accidentes ocurren con bastante frecuencia, ¿no? En cambio, si tengo un índice de frecuencia bajo, me demuestra pues que los accidentes son menos frecuentes para luego la cantidad de horas trabajadas, que son 1.000.000, ¿no? Que son 1.000.000 de horas. Entonces, como ejemplo, ¿no? Si yo tengo un índice de 2.5, ¿qué quiero decir? ¿No? Que por cada millón de horas hombres, ¿cómo se interpreta como tal, no? El índice de frecuencia. Se interpreta. Si yo tengo como índice de frecuencia 2.5, es mi índice de frecuencia, ¿cómo es la interpretación que tengo que hacer? Entonces, recuerden, siempre para el índice de frecuencia, yo trabajo con mi estándar, que es 1.000.000. 1.000.000. Entonces, mi interpretación siempre tiene que ser iniciar con esto. Por cada millón de horas hombre trabajadas, se producen 2.5 accidentes incapacitantes. Esta es simplemente la respuesta que yo tengo que hacer.
Entonces, de repente, si yo cuando evalúo a proveedores y quiero ver con qué proveedor me quedo para mi obra, le pido yo su registro de estadísticas en SST y ¿qué tengo que revisar? Su índice de frecuencia, ¿no? De repente, si tengo un proveedor pues que tiene un índice de frecuencia bajo, ustedes aquí qué elegirían, aquí tiene un índice bajo, aquí tiene un índice alto, ¿no? Yo como supervisor SOMA elegiría a una empresa que tiene un índice bajo, ¿no? Porque me demuestra que tiene, por cada millón de horas va a tener menos accidentes incapacitantes. Entonces, a mí como empresa SOMA o como supervisor SOMA me conviene contratar a una empresa pues que tenga el menor tipo de accidentes, ¿no? Entonces, como tal, yo contrato a ese trabajador, perdón, a esa empresa, ¿no? Entonces, por cada millón de horas hombres trabajadas se produce tantos accidentes, ¿no? Esa es la interpretación a mi índice de frecuencia. El índice de gravedad varía un poco, ¿no? Porque acá mide ya, no mide la frecuencia, sino mide la severidad de los accidentes. Entonces, acá se ve el número de días perdidos. Entonces, acá se contempla cuántos días perdidos por accidente de trabajo hay y se contabilizan las horas hombres trabajadas que les comenté que te dan el área de recursos humanos, ¿no? Acá también se multiplica por 1.000.000 para generar un estándar entre empresas. Entonces, si mi índice de gravedad es 120, acá la interpretación igual empieza por cada millón de horas hombre trabajada, pero ya no va enfocada a cuántos accidentes ocurren, sino cuántos días se pierden. Entonces, acá, si yo tengo 1.000.000 de horas hombre trabajada, esta empresa pierde 120 días, ¿no?, de incapacidad. O sea, por cada millón de horas hombres que tú trabajas, esta empresa pierde 120 días por trabajos incapacitantes, ¿no? Entonces, el enfoque es diferente, ¿no? De índice de gravedad, perdón. Y el índice de accidentabilidad es una combinación de ambas. Acá me ve número de accidentes incapacitantes y me ve el número de total de trabajadores. Entonces, este índice es más sencillo porque mide qué tan expuesta está la empresa a accidentes incapacitantes, ¿no? En relación a la población total laboral, ¿no? A todos tus trabajadores. Por eso es el dato que te da recursos humanos de cuántos tienes en planilla por mes. Entonces, si tú tienes un índice de accidentabilidad de 3%, quiere decir que por cada 100 trabajadores, 3 sufrieron accidentes incapacitantes. Entonces, lo que se recomienda siempre es tener el índice de accidentabilidad bajo, ¿no? Porque si tú, eso sí, como se multiplica por 100, mi interpretación en el índice de accidentabilidad siempre va a ser por cada 100 trabajadores. Así tengas tú 1.000 trabajadores, tu interpretación siempre va a ser cada 100. ¿Por qué? Porque es el estándar que buscamos entre empresas, ¿no? Porque si yo no tengo esta fórmula, ¿cómo voy a contratar cómo voy a comparar, perdón, a una empresa que tiene, no sé, 4.000 trabajadores con una que tenga 200 trabajadores? ¿Cómo los comparo? Entonces, esta fórmula me ayuda a yo poder compararla en base a mis datos, pero por cada 100 trabajadores. Es un estándar que se maneja usando la fórmula. Entonces, por cada 100 trabajadores, si mi índice es 3%, 3 sufrieron un accidente incapacitante laboral. ¿Ok? Entonces, es importante nosotros como supervisores SOMA manejar ese tipo de indicadores. ¿Por qué? Porque nos sirven como tal cuando nosotros queremos elegir a un trabajador, perdón, a una empresa, ¿no? Porque hay empresas que piden registros y de repente no los leen. Entonces, tengo que ver yo qué empresa tiene menos accidentes para yo poder contratarla. Imagínense si yo tengo una empresa que está postulando para hacer una obra, yo voy a ser supervisor SOMA que ha tenido un índice de accidentabilidad de 10 y otra que tenga de 3. Yo como supervisor SOMA voy a elegir al que tenga menos índice de accidentes, no es obvio. Porque si la empresa ha tenido más accidentes, me quiere decir que la empresa pues no tiene una cultura de seguridad, ¿no? Que no tiene controlados sus procesos, ¿no? Como tal. Bien, entonces un caso, a ver, la empresa Industrias quiere evaluar la seguridad de su planta en el mes de febrero, ¿no? Como tal. Durante el mes, número de accidentes con tiempo perdido ha sido 3. 3 accidentes, tiene 186 trabajadores, ¿no? Nos piden calcular el índice de accidentabilidad como tal. A ver, no sé si tienen una calculadora a la mano, entonces vamos a desarrollar vamos a hallar el índice. Número de accidentes incapacitantes, ¿cuánto es? ¿Cuántos accidentes tenía en el mes? 3. Entre número total de trabajadores, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa? 186. 3 entre 186 por 100 que me pide la fórmula, ¿no? Me da un total de 1.61, ¿no? Entonces, este es mi índice de accidentabilidad, 1.61, que es la división entre, ¿no?, entre el número de accidentes incapacitados que ha sido 3 entre mi número total de trabajadores. Entonces, ¿cuál es la interpretación?
por cada 100 trabajadores, aproximadamente 1.6 se accidentan en el periodo del mes. Entonces, esa es la interpretación. Indica que aproximadamente 1.6 trabajadores de cada 100 sufrió un accidente en tiempo perdido durante ese mes, que fue el mes de febrero, si no me equivoco, ¿no? En ese mes. Entonces, como tal, esa es la interpretación. Bien, continuando con el registro, el otro registro obligatorio es el registro de equipos de seguridad y equipos de emergencia, ¿no? Es un registro administrativo que documenta la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores, ¿no? Y también el control de equipos de emergencia, ¿no? De repente botiquín, lavaojos, puede ser frazada de emergencia, ¿no? Puede ser collarín como tal, ¿no? Lo que tenga implementado la empresa. Estos son EPPs y equipos de emergencia, que también te pide la norma. Este es el formato como tal, ¿no? Acá te pide marcar si es equipo de protección personal o te pide marcar si es equipo de emergencia, ¿ya? Entonces, si es equipo personal, una X acá, y si es un equipo de emergencia, también le marcas una X, ¿ya? Y bueno, acá te pide pues el nombre y apellido de la persona que ha recibido el equipo, el DNI, de qué área es, cuándo le has entregado, y si ya le has entregado y es una renovación, le pones acá la renovación. Y es importante también el trabajador firme que se le ha entregado, ¿no? Porque es la evidencia de que el trabajador se le ha entregado EPPs o se le ha entregado equipo de emergencia. No. ¿Cómo demuestras que el trabajador se le ha entregado tapones auditivos? Tiene que firmar su registro, ¿no? Por eso es importante que siempre todo lo que entreguen registren, ¿no? Porque el trabajador, tú no le, por ejemplo, tú le entregas y no le haces firmar, le dices, ya, de ahí lo regularizas. El trabajador vas a denuncias una FIL, no me han entregado nunca equipos de protección personal. El Sunafil te pide el registro, no hay porque le regularizaste luego, no firmaste nada, te ponen tu sanción. Entonces, muchachos, son documentos obligatorios, ¿no? Que nosotros no podemos tomar a la ligera y decir luego de regularizamos. Son registros obligatorios, los cuales tenemos que tomarlos con seriedad, ¿no? Porque puede haber una sanción económica también, ¿no? El próximo registro es el registro de inducción, capacitación, entrenamiento, simulacro de emergencia, ¿no? Es un registro administrativo que, como los dije al inicio, los registros evidencian algo. Entonces, ¿qué evidencio yo acá? Evidencio que he hecho una inducción, que he hecho una capacitación, que he hecho un entrenamiento o incluso un simulacro de emergencia, ¿no? Este es el formato que nos da la norma, ¿no? Se pone igual la razón social, el RUT, la actividad económica de la empresa, cuántos trabajadores tengo en mi centro laboral, el número total. Si es inducción, le marco inducción, ¿no? La inducción de seguridad es el trabajo al inicio. Si es una capacitación, le marco capacitación. Si es un entrenamiento, por ejemplo, en mis brigadas, le marco el tema de brigadas. Si es un simulacro de emergencia, le marco, ¿no? Participan todos los que han participado en el simulacro de emergencia. Se coloca el tema, se coloca la fecha, se coloca quién es el nombre del capacitador o el entrenador. Si la inducción lo dio el médico ocupacional, se pone el nombre del médico ocupacional, ¿no? Si la inducción lo dio el supervisor SOMA, se pone el nombre de supervisor SOMA, ¿no? ¿Cuántas horas ha durado la inducción? ¿Cuántas horas ha durado la capacitación? Si es un simulacro y el simulacro duró 10 minutos, le colocas los 10 minutos que ha durado, ¿no? Y sí es importante, como todos, que firmen todos los trabajadores que han participado, ¿no? Ya sea en la inducción, capacitación, entrenamiento o simulacro. Lo más común es que en el simulacro muchos no firman. Entonces, ¿por qué? Porque en el mismo día del simulacro, en el mismo simulacro, cuando está ocurriendo, tú no vas a estar llenando, ¿no? Porque es un simulacro real. Lo que se hace, o las buenas prácticas que yo he aprendido, es que después de que pase el simulacro y todo, mandes por correo, se le va a pasar durante el siguiente día un registro para que firmes en el caso hayas participado en el simulacro, que nos va a ayudar a aceptar su participación o que hay una evidencia de su participación en el simulacro, ¿no? Eso es lo que se hace. Porque en una capacitación, en una inducción, ahí sí normal tú puedes llenar tu registro, pero en un simulacro es muy complicado, ¿no? Porque tú estás haciendo el simulacro como tal, estás en tu zona segura, no vas a poder estar llenando el registro porque el simulacro se busca que se haga lo más real posible, ¿no? Entonces, eso es un tip que les puedo dar. Bueno, y finalmente, el registro de auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El registro de auditoría es un registro administrativo que documenta la planificación y ejecución de auditorías, ¿no? En realidad, la norma te pide que hagas auditorías, ¿ya? Pero te pide, para empresas que sean de bajo riesgo, te pide que la hagan cada 3 años. Para empresas de alto riesgo, cada 2 años. Esto sí te pide la ley. Entonces, imaginemos que tenemos un caso por acá, el último creo, sí, ya.
Ese es el registro de auditoría como tal, ¿no? Lo mismo, se pone acá el nombre del auditor. Siempre la auditoría le hace un auditor externo. Entonces, el auditor externo tiene que tener un registro. O sea, para que un auditor sea un auditor externo, tiene que tener un registro por el Ministerio de Trabajo. O sea, no es como que yo de la noche a la mañana digo, voy a ser auditor Mintra externo y ya, no, sino que me tiene que dar una acreditación el Ministerio de Trabajo. Entonces acá se coloca el nombre del auditor, se coloca el número de registro en el cual el Ministerio de Trabajo ha aprobado que sea auditor, ¿no? Se coloca también el número de trabajadores, se coloca la fecha de la auditoría. Si la auditoría ha durado más días, se ponen todas las fechas que haya durado, se pone el proceso que te está auditando, que si es una auditoría en seguridad, pues el proceso que te va a auditar, ¿cuál es? El proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se coloca el nombre de todos los responsables del área, del auditado, ¿no? Se pone todo lo que es entregado para que te audite, toda tu información. Y pues si el auditor ha encontrado una no conformidad en este registro, la va a poner, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La no conformidad, ¿cuál es? Se requiere actualizar la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya que en el reglamento interno indica que la política tiene una fecha aprobada en el 2023, resultando diferente a la política que está firmada y aprobada en el 2024. O sea, lo que pasa acá, ¿cuál es el hallazgo? Que el auditor ha revisado tu reglamento interno y hay una política que ha sido aprobada en el 2023. Sin embargo, él está viendo que tu política que tienes pegada en tu empresa dice aprobada en el 2024. Entonces, la que está en el reglamento está desfasada. Entonces, es una no conformidad. ¿Cuál es la causa de la no conformidad? Pues que había un problema de alineación entre la política que tienes en tu reglamento y entre la política que tienes expuesta en tu centro de labores. Entonces, ¿cuál es la corrección? Actualizar la política en el reglamento, ¿no? Entonces, la corrección es volver a reunir a tu comité, aprobar el nuevo reglamento con la política que estaba desfasada, poner la nueva política, ¿no? Entonces, se pone el nombre de responsable, se pone cuándo ejecutas tú esa medida correctiva para cumplir con tu auditoría, y también se pone el estado, ¿no? También lo que siempre tenemos que apuntar es que nunca queden pendientes, ¿no? Tienes que cerrar con todos tus planes de acción de tu auditoría. Bien. Y lo que me preguntan ustedes, ¿dónde encuentro todos estos registros obligatorios, no? Todos estos registros obligatorios los encuentro aquí, en el Resolución Ministerial 050-2013 encuentro todos los formatos referenciales o las plantillas de mis registros obligatorios base. Estos 8 registros que les he mostrado los encuentro ahí. Lo que sí quiero que sepan es que, o sea, me dan los registros, me dan las plantillas, pero la ley no me dice que tal cual los tengo que hacer. O sea, yo puedo mantener los mismos, pero también puedo poner el estilo, mi formato de mi empresa como tal. Lo que me dice la ley no te va a observar si tú cambias el color, si tú le agregas más cosas, ¿no? De repente no. Lo que te dice es que no le puedes poner menos. O sea, es lo que te dan, le puedes sumar más cosas, pero no le puedes poner menos. Lo que te dan es lo mínimo. Esos registros es lo mínimo que tú puedes presentar. Entonces, si tú como empresa quieres mejorar el registro, agregarle más cosas, más ítems, el auditor, el Mintra, Sunafil no te va a decir nada, con tal que mantengas lo mínimo referencial en este reglamento, en esta resolución ministerial 050. Bien, muchachos, ese ha sido el tema de registros del día de hoy, registros obligatorios. Gracias por su participación. Los dejo con la coordinadora. Nos estamos viendo el jueves en nuestra última clase. Muchas gracias.